Cordial saludo compañeros, mi nombre es Mónica Castellanos, va a hacer la presentación del numeral C de la serie de potencias. Bueno, hay que primero verificar si la ecuación está pues de una manera de serie de potencias. Entonces tenemos esta ecuación que es 1 más 2x cuadrado y derivada de y pues elevada en segundo orden más 6x por y, 6x por y más 2y. Dice que la ecuación debe estar dada por una derivada en segundo orden más una función de x por la derivada en primer orden más una función de x por y igual a 0. Pues si nos damos cuenta, pues la ecuación está, digamos, en esta misma estructura. Entonces, digamos que esto lo que dice es que y va a ser igual a la sumatoria de potencias desde n igual a 0 a infinito, basándose en lo siguiente: c sub n por x sub n. Ese va a ser pues como el patrón para hacer la sumatoria. Entonces, pues el primer paso que hay que hacer, hay que derivar y para sacar y la segunda derivada pues de y'. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya que tenemos el valor de y', debemos reemplazarlo pues en nuestra ecuación. Entonces la ecuación va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué hicimos? Como aquí esto está multiplicando a ambos, entonces lo que hacemos es hacer la ley distributiva y por eso nos queda aquí de esta manera. Entonces reemplazamos este primer término acá más 2x al cuadrado de este segundo término más 6x pues por el valor equivalente a y' más y igual a 0. Entonces aquí lo que hacemos fue hacer una sustitución en la ecuación. Entonces el segundo paso es que debemos incluir estos números dentro de la sumatoria. Entonces pues hay una manera muy fácil, es que pues como está multiplicando, entonces pues se incorporan acá y las potencias, entonces como son de la misma base, lo que debemos hacer es sumarlas. Entonces por ejemplo acá tenemos este caso que 2 menos 2 pues da 0, entonces por eso nos queda x a la n. Acá tenemos el mismo caso, 1, aquí este de acá, 1 que tiene x, se le suma a este, pues menos 1 más 1, pues da 0, por eso nos queda x a la n, y pues acá simplemente se incorpora el 2. Entonces, por eso queda de esta manera. Listo. La idea es que debemos factorizarla en términos comunes, pero digamos que, por ejemplo, acá tenemos que esto se puede factorizar porque están en x a la n, pero este no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos devolverlo y pues tratar de que queden todos en términos de x a la n. Entonces, ¿eso cómo se hace? Lo que se hace es reemplazar por k de acuerdo a la siguiente reglita. Entonces, en el primer término tenemos que se toma el valor, o sea, k va a ser igual el valor que está elevando aquí a la x. Entonces aquí por eso dejamos explícito de esta manera: k igual a n menos 2. Si tú quieres saber cuánto vale n, pues lo que haces es en este caso pues el 2 pasa a sumar al otro lado. Entonces por eso n es igual a k más 2. Entonces digamos que esta es la reglita para el primer término. Entonces para el segundo término tenemos que k es igual a n, porque pues lo que aquí no tenemos n menos 2, sino tenemos solo n. Entonces si n es igual a 2, pues k es igual a 2, porque aquí n, mira, está igual a 2. Acá digamos que lo que es en esta y en esta va a funcionar de la misma manera, por lo que está elevado solo a x a la n. Entonces acá va a ser k igual a 1 y k igual a 0. Entonces por eso digamos que ya después de que tenemos el valor de n, por ejemplo aquí lo que hacemos es, en la primera
sabemos que n es igual a k más 2. Entonces acá lo que hacemos es reemplazar esta n, pues k más 2, n, bueno, acá se hace la operación y por eso queda k más 1, ck, como reemplazamos acá la n, entonces ck más 2, x a la k, acá hacemos exactamente lo mismo, x a la k, x a la k, x, y digamos que es sustituir la letra k, por la letra n por la letra k. Entonces, digamos que aquí ya tenemos ya solucionamos el primer problema, es que todas las potencias estén elevadas a lo mismo. Pero, como estas sumatorias no comienzan todas en 2, digamos que lo que tenemos que hacer es todas asignarlas en 2. Entonces es este paso de acá. Entonces hay que tener en cuenta los conceptos previos. Tenemos que digamos que lleva esta secuencia de sumatorias. Y', pues lo que hacen es, esta misma secuencia la van a derivar, y y, la segunda derivada, pues cogen esta y la derivan. Entonces se obtienen estas secuencias, y lo que hacemos es, como aquí necesitamos pasar de K0 a K2. Entonces, como esta es Y', debes coger los dos primeros términos, porque este sería 1, 2. Entonces acá se reemplazan por esos para poder decir que la sumatoria comenzó en 2. Por ejemplo, esta no tiene problema porque pues esta se deja igual ya que ya está esto. Entonces, mira, esta está en 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para dejarla en 2, lo que debes hacer es sumarle C1 de X. La otra, como esta está en 1, como esta está en 0, entonces tenemos que sumarle estos dos, C sub 0 más C1. Entonces, por esa razón, es que, digamos que lo que hacemos es reemplazar los valores de la sumatoria, que eso sería lo equivalente a esto, a k igual a 2, en donde aplique. Por ejemplo, aquí en este caso, aplico para acá, aplico aquí y aplico acá. Listo. Y por eso pues se escribe así. Listo. Entonces, los escribimos al principio, porque pues deben ir sumando la sumatoria, porque pues como es una suma, entonces pues aquí los escribimos, aquí este no tiene ninguno, este aplica para este y este aplica para este. Listo. Ya después de que lo tengamos así, digamos que ya podemos organizar la ecuación de una manera diferente. Entonces, tenemos lo siguiente. Debemos organizar la ecuación de manera de que pues aquí hagamos dos grupos con las respectivas constantes, porque pues esto la verdad son unas dos constantes, y aquí factorizamos, digamos, ya que lo tenemos, por ejemplo, la sumatoria, y tenemos que todos están elevados a x a la k, entonces lo podemos factorizar. Entonces, ya después de tener esa factorización, entonces, digamos que tomamos solamente el término que está aquí encerrado, que es lo que pusimos acá, esto de aquí, y con ese es el que vamos a comenzar a trabajar. Entonces, aquí lo que hacemos es organizarlo un poquito mejor, porque tenemos que despejar el valor que tenga el subíndice mayor, en este caso es este, k más 1. Entonces aquí pues realmente lo que estamos haciendo es operaciones matemáticas, que pues como es una igualdad, si está sumando pasa a restar. Acá lo que hacemos es, aquí por ejemplo lo pasamos a restar, después aquí está restando, se hacen las operaciones correspondientes, después acá se factoriza, por ejemplo factorizamos todo esto, lo factorizamos acá, mira aquí se factorizó, esto se factorizó, y después de que esté factorizado pues lo pasamos esto que está multiplicando acá lo pasa a dividir. ¿Eso por qué se hace? Porque ahorita vamos a empezar a reemplazar valores y si la expresión está más pequeña, pues es más fácil de reemplazar el valor. Listo. Ahora, tenemos los grupos que organizamos hace un momento para, digamos que aquí como el
empieza en K2, necesitamos encontrar el valor de de las dos constantes, porque no está comenzando desde K sub 0. Entonces necesitamos saber ese valor, ya que pues siempre aquí la constante, digamos que no va a comenzar desde C su índice. Entonces lo que hacemos es acá es, esto lo igualamos a 0, porque pues de igual manera toda la sumatoria nos da 0. Entonces se despeja y tenemos que C2 vale esto. Aquí hacemos lo mismo, C3 vale esto. Listo, entonces comenzamos. Aquí empezamos a reemplazar valores. Si K vale 2, entonces reemplazamos aquí K en esto de acá. Y pues para eso nos da estos valores. Entonces nos dice que menos 3 de C2. Entonces, si es menos 3 de C2, yo digo C2 es menos 1 medio, entonces lo debes multiplicar por 1 medio. Entonces ahí, acá nos empieza a dar como tal los valores de las subconstantes. Y al final lo que debemos hacer es, como sabemos que y de x es una sumatoria, entonces, ¿cómo lo explicamos? C sub 0 más C1 menos, digamos, ¿cuánto vale? Tenemos que ¿cuánto vale C sub 2? Menos 1 medio de C0, ¿cuánto vale menos 1/3 de C1? Entonces acá se empieza a reemplazar, y acá ya tenemos ¿cuánto vale C sub 4? 3/4 de C sub 0, y se empieza a reemplazar con estos valores que obtenemos. Entonces, y aquí lo que hicimos fue organizar un poquito la expresión sacando el término común. Entonces, realmente esos son los pasos que se hacen, es un poquito largo, pero pues haciendo todo el procedimiento llegamos a esta solución. Muchas gracias.